Les damos la bienvenida a esta sección de Vista Pública en Enfoque Público con la entrevista con Andrés Camacho, estudiante del doctorado en Ingeniería, máster en Administración de la Energía y sus fuentes renovables del Tecnológico de Monterrey, ingeniero eléctrico y licenciado en Física de la Universidad Distrital. Andrés, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues por esta conversación. Andrés, reconocemos en un primer momento la importancia de la transición energética en el debate actual. Nos parece interesante que va a ser como el tema central de la entrevista todos estos puntos relevantes para hacer la transición, cuánto tiempo tomaría, hay algún estimado, cuáles serían los riesgos para la economía, qué tan sujeta puede estar la continuidad de la transición a lo político, cuáles pueden ser estas reservas que se pueden utilizar mientras se transita y pues teniendo en cuenta estos aspectos, quisiéramos preguntarte en concreto para hacer una pedagogía de qué es la transición energética y qué campos abarca. ¿Está Colombia lista para dejar el carbón, el gas y el petróleo? Bueno, en primer lugar, la transición energética se debe a un modelo económico que ha privilegiado el crecimiento a través de depredar y acabar recursos naturales. Y eso ha llevado a que la acción de los seres humanos, a través del uso de combustibles fósiles, nos lleve a una situación que es el cambio climático. La transición energética es una respuesta al cambio climático y es la alternativa para que logremos transformar ese modelo económico y podamos en ese sentido sustituir los combustibles fósiles por energías limpias. Y en ese sentido abarca muchas dimensiones. Es un cambio cultural, es un cambio económico, es un cambio tecnológico, es un cambio político y es un cambio, creo yo, realmente una gran transformación para el país y para el mundo y lograr un modelo de desarrollo distinto. Ahora queremos trabajar un poco la perspectiva internacional y la acción de Colombia en materia ambiental y también para proyectos sostenibles. ¿Qué pautas debe marcar Colombia como matriz energética renovable ante el mundo? Hay muchos que decir sobre lo internacional. Primero, la transición energética es particular para cada país. No hay una transición energética ni hay una regla para los países, porque las condiciones son específicas de cada nación, de cada país, depende de la economía, de su gente, de su geografía, de sus recursos. Y en ese sentido, pues hay que desarrollarla con los criterios ajustados a cada nación. Sin embargo, en lo internacional sí hay algo que está claro cada vez más, y es que hay una transición energética global que está en curso. Y los países desarrollados lo han entendido también muy rápidamente, China, Estados Unidos, Europa. Y esa tendencia lleva a que nosotros como países de Latinoamérica, países con unas condiciones de crecimiento económico muy distintas a las de estas potencias mundiales, tengamos que prepararnos. Es una tendencia mundial en la cual nuestro país tiene que prepararse y dar grandes pasos. Ahora, con nuestras condiciones, hay un debate sobre si somos o no una matriz realmente limpia o no. Nosotros en comparación de otros países tenemos cerca del 70% de generación de energía con agua y eso es considerado en muchas partes del mundo como limpio. Sin embargo, eso tiene otras consecuencias ambientales, conocemos lo que ha pasado con Hidroituango, con las hidroeléctricas, en fin. Pero el punto de inflexión es lograr insertar en nuestra matriz energética, en nuestra matriz eléctrica, que son cosas distintas, insertar las energías renovables que nos permitan dar ese tránsito y ese paso a un modelo de desarrollo distinto. Ya digamos, bajándonos un poco de la escala internacional y hablando un poco más de lo regional, de Sabana Occidente, de Cundinamarca, nos gustaría tratar dos temas centrales en los que sabemos que tienes muchísimo conocimiento, que son pues las comunidades energéticas y el sector minero energético en general. Para este primer tema nos gustaría saber qué son las comunidades energéticas y qué se necesita para que estas comunidades puedan materializarse en Colombia. A ver, como la transición energética abarca diferentes cosas, lo cultural, lo ambiental, tecnológico, también hay un aspecto que es importante señalar y es la necesidad de democratizar el modelo energético. Hoy en día en la mayoría de países y en particular en nuestro país hay un control de ciertas empresas, de ciertos sectores sobre el mercado de la energía. Para lograr democratizar necesitamos que la gente deje de ser simplemente usuaria o consumidora. Necesitamos un papel activo de la gente
y en ese sentido lograr democratizar la energía, entre otras porque el agua, el viento, el sol son bienes comunes y la energía debería estar al acceso de la gente. Las comunidades energéticas son una herramienta para lograr esa democratización y acercar este derecho y este bien común a todas y todos. ¿Qué es en concreto una comunidad energética? Es un grupo de personas que se reúnen, que colectivamente deciden gestionar, usar, generar energía de manera comunitaria, colectiva, cooperativa. Eso es una comunidad energética y está en la vía de aprovechar este recurso, de desarrollar, gestionar la energía de manera comunitaria, de manera social, responsable, pero además de lograr democratizar el acceso a la energía. Listo, ahora vamos a pasar a dialogar quizás sobre los cambios que se pueden realizar en la política minero-energética y queremos hacerlo aterrizado quizás más en esto del centro del país. En marzo del 2022, la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, amplió la zona de protección de perforación de Medina, que incluye varios municipios de Cundinamarca y de Boyacá, para el desarrollo quizás de proyectos en este piedemonte llanero, que esto podría traducirse en extensión de vías y en quizás el impacto en algunas zonas de conservación. Y quizás algo que recientemente conmovió al país fue pues esta tragedia en La Colmena, en el municipio de Sutatausa, por la pérdida de vida de mineros. Y pues en esa línea queremos preguntarte cómo potenciar la producción de nuevas energías en Cundinamarca, fuera de la minería y de hidrocarburos, cómo se ven las alianzas público-empresariales en términos del compromiso de la transición energética en lo que puede ser Bogotá, el área metropolitana o los municipios de Cundinamarca, de Sabana Occidente, y tal vez cómo estas nuevas formas de producción pueden traer más y mejor productividad. Bien, como la transición energética no es la misma para los diferentes países, tampoco es lo mismo para una región y otra. Una cosa es la transición energética en el Meta, otra cosa es la transición energética en el Amazonas, otra cosa es la transición energética en Cundinamarca, Boyacá, Meta. Estas características de lo que estás mencionando, primero resaltan algo que incluye también la transición, y es pasar de una economía extractivista, y lo que llamamos el modelo extractivista, en donde dependemos únicamente de extraerlo de la tierra, de materiales primarios como los minerales, y tenemos que transitar a una economía productiva. La economía productiva indica, o lo que busca, es que tengamos otras posibilidades de generar riqueza. La única riqueza no está en la extracción. Puede ser incluso extracción, pero transformación. Podemos hacer algunas cosas con los minerales, con los hidrocarburos, con materiales que sacamos de nuestra propia tierra, incluso con los alimentos. Hoy en día nuestras economías primarizadas lo único que hacen es vender materias primas o vender materiales, insumos, alimentos de forma primaria. Para ser productivos tenemos que transformar eso, hacerlo con valor agregado, pero sobre todo reindustrializar. Nosotros somos un país que después de los tratados de libre comercio acabó prácticamente con sus industrias. La única manera, o diría yo la manera acertada de poder convertir ciertas regiones, Cundinamarca, Boyacá, transformarlos para que la única manera de subsistencia de la gente no sea la minería, pues tenemos que empezar a producir otras cosas. Volver a la vocación agrícola de nuestras tierras. El campo se está quedando sin campesinos, o tenemos muchas veces dificultades para que los campesinos puedan producir, puedan exportar, puedan llevar alimentos. Entonces esa transformación de una economía extractivista a una economía productiva está en el centro de la transición energética. Y para que la gente no siga muriendo en las minas, pues tenemos que hacer minería responsable y saber si realmente necesitamos extraer aquello que está allí o podemos desarrollar empleo y desarrollar formas productivas que le lleven a la gente prosperidad y otras alternativas de empleo. Entendiendo a grandes rasgos la coyuntura ambiental, los temas de transición energética, las explicaciones previas de cómo podemos tener alternativas de solución a estas problemáticas que traen si no estar avanzando en materia de transición energética, también quisiéramos saber que entendemos que es una transformación cultural, que es una transformación social, económica,
pero sobre todo nos interesa en este momento hablar de cómo esa transición política tiene cabida en este tema. ¿Qué se necesitaría desde la política para materializar estas iniciativas de transición energética? Pues la política es muy importante y tal vez una de las cosas que por lo general a la gente le enseñan es que no se meta en política y que la política no es importante. En realidad, la realidad es que la política lo es todo, porque son las naciones, son los gobernantes, es a través de la política que se toman las grandes decisiones, las grandes determinaciones de cómo avanza un país y en qué dirección, en cómo avanza una región y en qué dirección, cómo avanza una ciudad y hacia dónde. Entonces la política es determinante para definir el futuro. No podemos simplemente quedarnos con el activismo, y no porque sea simple o sencillo, sino porque hay que también llegar a los escenarios de toma de decisiones. La política es fundamental para poder transformar y para poder combatir el cambio climático. Y en ese sentido, hay cosas que necesitamos que queden ya como políticas de Estado, que no dependan de los gobiernos, que logremos que sean medidas a largo plazo y que el país se comprometa en ello. Y eso implica un gran compromiso social de los movimientos sociales, movimientos ambientales, partidos políticos, dirigentes. Pero también hay que decirlo, cuando hay cambios de gobierno, pues hay cambios de dirección y de perspectiva sobre todos estos temas. Por eso cuando la gente vota tiene que saber muy bien por qué vota. Voto programático, en donde se sepa cuáles son las propuestas en estos temas, en los temas ambientales, sociales, económicos. Ahí cuando acudimos a las urnas y vamos a votar, es importante pensar en estas cosas. Entonces definitivamente lo político cruza toda la discusión de la transición energética, cruza toda la discusión de los temas ambientales, económicos de nuestro país, y ahí lo que tenemos que hacer es tener conciencia para actuar, cambiar individualmente muchas cosas, también tener la sensibilidad social de lo que hay que hacer, empujar los cambios, las transformaciones como la transición, pero también elegir bien para que la gente que llegue a esos cargos pues pueda dirigir nuestros destinos en el sentido correcto. Entendiendo la vitalidad de la política para materializar estas iniciativas, quisiéramos preguntarte qué caras visibles ves comprometidas con los proyectos de transición energética en Cundinamarca. Pues yo tengo que decir claramente que todo este debate de la transición energética se ha vuelto visible y realmente incluso en la opinión pública existe hoy gracias al pacto histórico y gracias a que hay un gobierno que tiene dentro de su columna vertebral la discusión de la transición energética, y en ese sentido pues yo me alineo con esa apuesta política. Y dentro de esa apuesta política en las diferentes regiones hay liderazgos muy importantes. En particular en Cundinamarca mi candidato es Jason Cajamarca, a quien conozco, a quien he acompañado en muchas ocasiones, en muchos temas, pero que también se está totalmente comprometido con estos temas, así como con los derechos humanos, con los derechos de la gente, y pues en términos concretos ese es mi candidato. Listo. Ya para dar cierre, Andrés, por favor, cuéntanos, la gente que esté interesada en conocer un poco más de transición energética, por tus redes, por dónde te encuentran, para que se informen un poco más, también dónde pueden consultar como más información de este tema. Bueno, pues primero decirles que intentan muchas veces mostrar como si esto fuera muy técnico y muy difícil, pero realmente son cosas sencillas y que están muy atadas al sentido común de cosas que queremos hacer, y que es muy importante que la gente se informe, que hagamos pedagogía, y pues es parte también del ejercicio que estoy haciendo de poderle comunicar a la gente de qué se trata todo esto, y pues estamos usando las redes sociales, los programas como el que ustedes están aquí desarrollando esta conversación. En mis redes sociales, Andrés Camacho, tanto en TikTok, Twitter, Instagram, Facebook y bueno, todas las que existan, estamos ahí como en la tarea de desarrollar pedagogía y concientizar sobre la transición, el cambio climático y otras cosas. Andrés, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista aquí en Enfoque Público, y esperamos contar contigo en una próxima oportunidad para seguir profundizando en estos temas y en esta pedagogía. Muchísimas gracias por la invitación y ojalá sí que nos veamos en otra oportunidad.